pantalla, ¿verdad? Para que usted vea que estamos totalmente en vivo. Ahí, antes de darle el pase a Coquito, ahí está saludando Coqui, eso. Para que no se me olvide, por favor, quedan muy pocos campos para este domingo. Y si alguien me puede apuntar el número, por favor, es el 7260-8997. 7260-8997. Así que por favor, aparte su espacio, nos quedan realmente muy poquitos campos para que usted por favor aparte su espacio y recuerde que solo a ese número de WhatsApp 7260-8997. ¿Por qué? Bueno, porque a través de su número queda registrado la información y a usted de vuelta también le envían ciertas normas que tienes que seguir para que podamos ir y asistir y gozarnos en el Señor. Amén. Así que ya lo sabe, 72, ahí ya lo apuntó el Pastor Randall, 7260-8997. Bueno, ahora sí, antes de iniciar, ¿qué le parece si usted y yo elevamos una oración por nuestro hermano Coqui para entregarle esta palabra al Señor? Amén. Señor, te damos gracias por la vida de mi hermano, mi siervo, mi consiervo, Coqui Badilla, Señor Jorge Badilla. Gracias por su vida, gracias por Tamarita, por Vilmita, gracias por su familia, Señor. Yo te doy gracias por el ministerio, Señor, que encierra a Coqui, Señor, por su vida, por todo lo que él hace, Señor. Hoy te pido, Señor, que trabajes, Señor, que vengas, Señor, y que te manifiestes en él. Que seas, Señor, tú hablando a través de la boca de Coqui, Señor. Gracias por su disposición. Gracias, Señor, porque como lo leímos ahora, Señor, debemos ser como niños, Señor. Y muchas veces necesitamos tener esa actitud de niños de decir, sí, Señor, aquí estoy. Yo quiero servirte, yo quiero hacerlo. No sé cómo a veces, pero yo quiero hacerlo. Así que hoy, Señor, bendecimos la vida de Coqui, Señor. Úsalo, Señor, en la palabra para que podamos, Señor, instruirnos en la verdad y de acuerdo, Señor, a tus escrituras. Gracias, Señor, por su vida una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Coqui, las cámaras y los micrófonos son suyos en este momento. Muchas gracias, Pastor Pan, y bendiciones para usted y para tu familia. Y hola, muy buenas noches para todos ustedes, familia Fraser, y qué bendición tenerlos a todos ustedes allá del otro lado de la pantalla. Y la verdad que, como siempre lo digo, y nunca me cansaré de repetirlo, ustedes son los que realmente engalanan todas nuestras transmisiones, ¿verdad?, a lo largo de cada semana. Y qué bueno que podamos congregarnos vía digital, vía tecnología, ¿verdad?, para llegarnos hacia sus hogares. Bienvenidos a mi casa, ¿verdad?, en este momento. La verdad que me siento muy privilegiado y es un gusto y un honor para mí el traer la enseñanza, la palabra del Señor para todos ustedes, lo que yo considero que viene de parte del Señor a través de su palabra. Y bueno, por aquí en los comentarios estaba viendo que estaban felicitando a Sileni por su cumpleaños. Entonces, antes de empezar, feliz cumpleaños, Sileni, que Dios me la bendiga mucho y que la prospere bastante. ¿Qué les parece? Y para entrar de lleno con el mensaje, bueno, ya tuve el honor de que el propio pastor iniciara con una oración, entonces voy directo a la palabra del Señor. Y que tomen sus Biblias ahí en el libro de Hechos, capítulo 17, y vamos a enfocarnos más que todo en el versículo 22, pero vamos a ambientarnos un poquito, vamos a dedicarnos en tiempo y espacio. En primer lugar, en esta parte de la Biblia, Lucas narra, porque no lo sabían, Lucas no solamente es el autor del Evangelio de San Lucas, sino también es el autor del libro de Hechos, y narraría la estadía del apóstol Pablo en Atenas, justamente. Y en ese momento el apóstol Pablo se encontraba solo, y es una de las ciudades del momento, ¿verdad?, más importantes. No estoy hablando solamente de un punto estratégico, ¿verdad?, de su posición geográfica, sino también porque era la cuna de la filosofía. Ahí estaban grandes pensadores de la altura de Sócrates, de Aristóteles, Platón, Séneca. Hay muchos otros pensadores también que influyeron bastante, todavía hasta el día de hoy, porque es objeto de estudio en muchos colegios y universidades, especialmente acerca de la filosofía que ellos tenían. Y bueno, Pablo tenía la gran oportunidad, una oportunidad de oro para poder predicar la palabra del Señor, el Evangelio de las buenas nuevas, ¿verdad?, hacia aquellas personas que tenían esa pasión, ese fervor por discutir cosas que le llegaran a sus oídos, cosas nuevas, cosas interesantes.
ahí Pablo, en el versículo 16, para aquellos que gustan mucho de apuntar o ir compenetrándose en la historia, Pablo estaba solo en Atenas porque se encontraba a mitad de su segundo viaje misionero. Venía de Tesalónica y los judíos de allí no les gustaron lo que predicaba el apóstol Pablo y se armó un escándalo a tal punto que Pablo y Silas tuvieron que salir de Tesalónica y fueron rumbo a Berea, que es una ciudad que estaba de paso. Y los mismos judíos de Tesalónica, no contentos con haberlos sacado de la ciudad de Tesalónica, fueron hasta Berea también a hacerle otro burumbum ahí, a tal punto que Pablo tuvieron que sacarlo de allí. Primero Pablo le sugirieron que salieran de noche y que fuera por vías marítimas hacia Atenas, y Pablo, justamente con Timoteo, iba por tierra a alcanzar a Pablo en Atenas. Entonces, allí en el versículo 16, comienza lo que es para Pablo es algo que le entristece, porque ahí dice que le enardecía en su corazón ver que toda la ciudad de Atenas estaba entregada a la idolatría. Y Pablo ahí diría, no, pues yo no me puedo quedar aquí callado esperando a Pablo y a Silas y a Timoteo que venga, tengo que hacer algo. Y allí dice que fueron a la sinagoga y también a las plazas y a predicar la buena nueva del Evangelio de Cristo. Y como era de esperarse, como son gente, en la gran mayoría preparada y estudiada, que estaba por encima del promedio, escucharon las palabras que decía Pablo y algunos decían, pero ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Queremos que pueda compartirnos más de todo ese conocimiento, porque bueno, es algo nuevo que escuchamos y tenemos que ponerlo en la mesa para discutirlo también. De manera que entonces ellos fueron donde Pablo le dice, ¿qué le parece si viene con nosotros al Areópago y nos explica qué es lo que usted está hablando en las plazas y en la sinagoga? Porque no entendemos de qué es lo que se trata. Para aquellos que no saben, el Areópago era como un anfiteatro que estaba en una ladera de una colina, que había multitudes de personas. Se calcula que había una en 25,000, como en el caso del Areópago en Éfeso, habían 25,000, en Atenas era un poquito menos también. Y Pablo tendría la oportunidad de disertar la palabra del Señor ante pensadores, filósofos. Dice la misma palabra del Señor que habían dos corrientes filosóficas, los estoicos y los epicúreos, ¿verdad? Entonces ellos, los estoicos eran más amantes de la razón y los epicúreos eran más amantes de la ética. Siempre mantenían esa riña, esas discusiones, pero de manera que Pablo tenía que captar la atención. Y vaya manera en cómo Pablo captó la atención, porque dice en el versículo 22 de la siguiente, dice que Pablo puesto en pie en medio del Areópago y dijo, y me van a disculpar que voy a ser totalmente consecuente con el personaje del apóstol Pablo, es decir, imagínense ustedes que yo sea el apóstol Pablo, que en este momento, como diría Cantinflas, voy a discursiar delante de los areopagistas, y él diría, palabras más, palabras menos, las palabras como se dice en el versículo 22 hasta el 31. Entonces, olvídense por un momento que yo soy Coqui Badilla y que soy el apóstol Pablo discursiando, como dije antes. Entonces Pablo diría algo así más o menos. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando por vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros pues adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios del mundo que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo el Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sola sangre hizo el linaje de todos los hombres, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y Él mismo ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios en alguna manera y palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos,
como también algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyos somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en que la divinidad sea semejante a oro, a piedra, o a plata, o a escultura de arte, o imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuando ha designado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón quien él designó, habiendo dado fe con haberle levantado de los muertos. Y dice la palabra de Dios, bueno, hasta aquí Pablo terminaría abruptamente el discurso. ¿Y por qué llegó a esa conclusión? Bueno, allí en el versículo siguiente, en el 32, dice que cuando oyeron acerca de la resurrección de Jesús, empezaron a burlarse de él. De manera que eso me trae, por ejemplo, algunos recuerdos, como en la escuela, en el colegio. ¿Quién no se acuerda que le ha tocado hacer una presentación delante de una multitud de 25 compañeros al frente del salón, en la pizarra? Y que por más que se preparó, por más que estudió, por más que quiso hacer las cosas bien, nunca faltaba aquel burrón al final de la fila, soltando carcajadas y la risa, y interrumpiéndote abruptamente la presentación. Y vos, bueno, no sabía ni dónde meterte, del coleón y de la tristeza de verse interrumpido de una manera tan abrupta. Ahora, imagínese Pablo cómo se sentiría en ese momento. O sea, se sentía frustrado y hasta molesto, porque allí en el versículo 33 dice que él salió en medio de ellos. Y antes de eso, algunos más educados, más con más tacto, le decían a Pablo, bueno, un momentito, ¿sí? ¿Qué le parece si paramos por ahora acá y ya escucharemos de esto más adelante? Porque, bueno, no entendemos mucho de esto, ¿sí? Pero ya le daremos la oportunidad. O sea, en otras palabras les dijo, no nos llamen, nosotros los llamamos. Y Pablo entonces se fue, pero gracias a Dios que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que ahí dice que se convirtieron algunos, entre ellos un tal Dionisio, el areopagita, es decir, era miembro de estos filósofos, una mujer llamada Damaris y muchos otros más, decía. O sea, no fue en vano la predicación del apóstol Pablo. Ahora, el mensaje de hoy quiero enfocarme en esto principalmente, en las mismas tres reacciones, es decir, los burladores, vamos a poner psicólogos, ¿verdad?, de aquellos que decían con ese tacto a Pablo, lo escucharemos más adelante. Vamos a ponerle psicólogo, no se me ocurre esa palabra más que esa, y los que se convierten al Señor, obviamente. Y esas mismas tres reacciones son las que vemos actualmente, en estos tiempos, en el pleno 2020. Estamos atravesando ya la segunda mitad de año, y esas mismas reacciones se ven, y no estoy hablando fuera de las iglesias, estamos hablando de los mismísimos cristianos, los seguidores de Cristo, los que domingo tras domingo, bueno, antes de la pandemia, levantaban manos y adoraban al Señor con esa alegría y con ese fervor, por supuesto, que a mí me consta, ¿verdad?, que lo hacen de tal manera. Pero sucede que viene la pandemia, el COVID-19, lo que viene es, entre otras cosas, a desenmascarar quién es realmente cristiano y quién realmente no se está comportando como un cristiano, porque vemos cantidades de personas en el Facebook donde postean versículos como, por ejemplo, Jehová es mi escudo y mi fortaleza, mi roca, y etcétera, pero escuchamos de la televisión la palabra pandemia y ya nos escondemos debajo de la mesa y estamos ahí temblando de miedo y no salimos de la casa, que Dios guarde a alguien nos visite o cosas por el estilo. Y ahí me pregunto, ¿qué tipo de Dios es el que tiene esa persona? Porque Pablo dijo algo muy bien, y eso me transporta a Éxodo 20. Y Pablo dice que no debemos pensar en que la divinidad sea semejante a, entre otras cosas, a imaginación de hombres. ¿Y por qué hago referencia a Éxodo 20? Porque entre los 10 mandamientos, en el segundo específicamente, Dios le dice a Moisés, no te harás imagen delante de mí, ni nada de lo que esté encima del cielo,
ni de la tierra, ni debajo de la tierra, nada absolutamente. De manera que cuando uno habla acerca de imagen, inmediatamente se le viene a la mente acerca de algo hecho a mano, de barro, de madera, de oro o cualquier otro metal. Y nos imaginamos incluso casi automáticamente a los ídolos que están en la Iglesia Católica. Otros también se refieren a algo más abstracto, como por ejemplo el dinero, o la fama, o los materiales. Pero se escapa mucho que también idolatría es todo aquello que usted se le viene aquí a la mente y se imagina cosas que en realidad no están específicas en la Biblia. Por ejemplo, alguien me puede decir, bueno, Dios no va a mandar a nadie al infierno porque Dios es amor. Claro, eso es verdad, eso está en la Biblia, es escritural, totalmente de acuerdo. Dios es amor y Dios no quiere mandar a nadie, claro, ¿verdad? Pero también dice que Dios es un juez justo, es un juez santo, o sea, como juez tiene que ser recto, tiene que hacer las cosas con justicia, y bueno, aquel que no acepta a Cristo en su corazón, pues irremediablemente tiene como condena ir hasta el infierno. Ahora, aquella persona que pensó que Dios es amor y que no es capaz de mandar a nadie al infierno, pues está creando una imagen de Dios, una imagen totalmente falsa. Ahora, yo me quedo totalmente asombrado de cómo cristianos hoy en día todavía reaccionan y ellos dicen, bueno, pero si usted está predicando de un Dios, el que yo creía que era mi Dios también, o sea, el mismo Dios, ¿cómo estoy entonces pensando en que no es el mismo? Es decir, me está sugiriendo que yo tengo un Dios no conocido. Bueno, este año estamos hablando solamente de enero y febrero, antes de que sucediera la pandemia, estábamos haciendo una salida, ¿cierto?, para dar fe de que es verídico, ¿verdad?, reciente de lo que estoy diciendo. Salía a evangelizar con un grupo de mujeres y para ello también invitaba a otras personas. Manoli, por ejemplo, ha ido conmigo a evangelizar los domingos antes del culto. He ido con Ivonne, con Esteban también, ellos pueden dar fe de lo que voy a decir en este momento. Y es lo siguiente. Teníamos en la mira a X persona para evangelizar. Nos acercamos y le hablamos y resulta que nos damos cuenta que ya son cristianos. Entonces, como parte del trabajo, también tenemos que verificar si lo que ellos hicieron, están conscientes de lo que hicieron, que si entendieron, que si le enseñaron cuál fue esa decisión tan importante como es aceptar al Señor como su Señor y Salvador. De manera que la respuesta de ellos me dejó perplejo. Algunos me decían, bueno, yo solamente recuerdo estar en un culto invitado por un amigo, que la persona que estaba predicando adelante hizo lo que llaman un llamado, y el amigo mío me pegó un codazo y me dijo, vaya adelante. Claro, yo accedí adelante, y dicen que lo que hicieron fue una oración de fe y que repitieran lo mismo que ellos estaban diciendo. Pero después de ahí, yo no sé qué es lo que me están haciendo o qué me están enseñando. En otras palabras, todavía hoy en día están más lejos de una relación con Dios. Y esto lo estamos hablando específicamente de las personas que son recién convertidas. Pero me queda aún más perplejo personas que tienen mucho más años de estar en el cristianismo y no conocen absolutamente nada de Dios. Porque esas mismas personas, y eso lo estábamos hablando ayer en el estudio bíblico de Éxodo, de Generación Ejad, hay personas que se quedan con cosas que ya son del pasado, ya un poquito ya muy añejos, y mencionaban acerca de, por ejemplo, de los encuentros, que muchos vamos muy animados y muy gozosos y muy alegres, y que gloria a Dios levantamos las manos, y cuando nos imponen las manos caemos de espaldas, ¿verdad?, y toda la cuestión. Todavía eso, el domingo en la noche en la casa, en nuestra cama, todavía estamos con esa unción, y llega el lunes, y a la primera metida de pata, se nos fue la paloma, se nos fue ya la unción, se nos perdió todo lo que nos enseñaron el fin de semana en ese encuentro. Y oiga, lo más interesante es que ellos dicen todavía, pero es que yo tuve un encuentro con el Señor hace tantos años. O sea, y lo dicen como si fuera ayer, ¿verdad? Como si hubo un antes y un después, lo cual ya a mí me consta, ¿verdad? Hay muchas personas que realmente resultaron cambiadas de los encuentros. Pero a lo que voy es que
¿Desde hace cuándo sucedió ese encuentro que no volvió a tener un nuevo encuentro ya íntimo con el Señor, personal con el Señor? Y a eso es lo que yo voy. No podemos vivir del pasado, Dios no vive del pasado. Dios siempre está constantemente en el presente. Por eso siempre dice que el regalo se le dice presente, porque estamos disfrutándolo justamente ahora, ¿verdad? Usted y yo podemos respirar y es un presente hermoso del Señor. Pero Dios no vive de cosas del pasado, Dios siempre vive actualizado, vive al momento. Entonces, ¿qué es lo que más temo yo, al menos en mi persona, cuando llega a la presencia del Padre? Imagínense que si yo llego a la presencia del Padre, cuando Él me llame o cuando ya Cristo venga en su segunda venida, que Dios me diga, disculpe joven, pero ¿usted quién es? Usted sabe que le diga a alguien eso en la calle, porque le cuento una anécdota para ilustrarlo bien. Mi papá, en paz descanse, tenía un ministerio en una iglesia que él asistía antes, en la cárcel. Y como servidor, como líder de ese ministerio, un ministerio de la cárcel, tenía que tener mucho contacto con el pastor. En esa cuestión, el pastor es Jasper McDonald. Algunos lo conocerán como el pastor de Jonathan McDonald. Él es el pastor, fue el pastor de mi papá hasta el día de su fallecimiento. Y él casi que lo conoció en sus inicios, en principio de su ministerio. Y él tenía mucha relación, mucha cercanía con el pastor Jasper. De vez en cuando, el pastor Jasper llegaba a nuestra casa y ahí tomaba un cafecito, pasaba un rato con nosotros y ahí entonces hablábamos, y yo incluido también, pero más con mi papá porque tenía esa cercanía. Todavía en los últimos días, antes de fallecer mi padre, el pastor Jasper vino de visita a estar con mi papá en los últimos minutos, era lo que quería prácticamente la última vez que se vieran las caras, por lo menos en este mundo, y se despediría. O sea, todavía ahí nos encontramos, Jasper y yo, ¿verdad? El pastor Jasper y yo, y dice, mira, este es el hijo de Don Macedonio, y claro, sí, mucho gusto. Entonces, me sentí muy bien, ¿verdad? Sucede que como a los 2 o 3 años después de ese incidente, ¿verdad? El fallecimiento de mi padre, el pastor Jasper McDonald y su servidor coincidimos en un evento en una mega iglesia. Y cuando yo vi al pastor Jasper ahí a lo lejos, yo me alegré muchísimo de ver a un amigo de mi papá. Y lo que hice es lo que ustedes mismos están imaginando, fue acercarme a él para saludarlo. Resulta que él estaba hablando con 8 pastores y me puse detrás de él como para que él me viera directamente cara a cara. Le toqué el hombro, ¿verdad? Y él se volteó y él sonrió y me saluda. Y digo, hola, ¿cómo estás? Y dice, muy bien usted, me dice el pastor. Y cuando no me dice nada más, entonces me quedo yo así, ¿te acuerdas de mí? ¿Me conoces? Y me dice, no te conozco. Claro, yo no hallaba dónde meterme, yo no hallaba qué hacer, porque yo asumía que él me iba a reconocer. Tiempo después, caí en cuenta de que en realidad él conocía a mi padre porque tenían una relación muy cercana entre ellos dos. Y yo, por supuesto, me agarraba de que yo era el hijo de mi papá, o sea, de quien tenía una relación cercana con él, y no era yo quien tenía una relación cercana con él. Y era lógico que él reaccionara así. De manera que ahí me dio vergüenza, fue un bañazo para mí entero. Y aquí ilustra perfectamente qué es lo que sucede en el ámbito natural. ¿Cómo está tu relación con Dios? Es más, te lo voy a poner en las propias palabras de la pastora. Algunos de ustedes tienen que haber escuchado esta típica frase de la pastora. Del 1 al 10, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Ya han escuchado esta frase? Desde el 1 al 10, ¿cómo está? Puede ser un 8, puede ser un 5, puede ser un 2, o puede ser un -3, ¿verdad? Totalmente. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? Es decir, ya en tu imaginación tienes un Dios no conocido. Y eso es algo que aterra en estos días totalmente. Decía yo de la pandemia, pero no solamente por la pandemia, viene a desmenuzar a los cristianos también diferentes adversidades, diferentes situaciones. Hoy por hoy estaba conversando con mi esposa de que alarmantemente la iglesia
no se están congregando ni siquiera virtualmente. O sea, si todavía con costos iba a la iglesia presencialmente, ahora que están en la facilidad y en la comodidad de su hogar, ni siquiera se están congregando virtualmente y le está dando la espalda a la iglesia. Y esto no quiere decir vaya y apoye y nada, ¿no? Que eso demuestra con sus acciones qué tan cercanos son al Dios Padre. Y esto es algo bastante triste. Yo creo que, al menos a mí me sucede, yo creo que también al pastor Frank, como al pastor Paulino, como al Mauricio, como Esteban, bueno, ahorita me acuerdo de su nombre, yo sé que ellos se acercan más a Dios cuando viene una adversidad. Deberían escuchar los testimonios de Mauricio o el propio Esteban, cómo él, a través de las circunstancias, lo que hizo fue más bien acercarse al Padre. Y a veces nosotros caminamos hacia el revés, somos como el cangrejo, vamos caminando para atrás. Y pues así es muy difícil que nosotros podamos adquirir una mayor nivel de madurez, mayor nivel de unción, mayor nivel de bendiciones. Por supuesto que no estamos persiguiendo las bendiciones, pero es parte del paquete. Ya lo dijo el pastor Randall hace 8 días atrás, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, si ustedes no escucharon la prédica, ahí en YouTube, ahí está la prédica, todas estas cosas os serán añadidas. De manera que yo les insto, mis amados hermanos, y los motivo a que ustedes se acerquen al Padre, que ustedes dejen de lado esas preocupaciones, esos temores. Y la pandemia, usted dice, bueno, sí, me reveló quién realmente soy como hijo de Dios, de manera que ahora, ¿qué hago? Echarse para atrás no podemos. Es más difícil alejarse de Dios que acercarse a Él. ¿Sabían eso ustedes? Es más difícil alejarse de Dios cuando ya sabemos algo de Él. Y ojo que digo, sabemos, no conocemos a Dios, pero Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él. Dice la palabra en Hebreos, que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, entremos con libertad, entremos sin miedo, entremos sin preocupaciones, que Dios ahí está esperándonos en el trono. Y bueno, yo no lo voy a dejar simplemente con este mensaje, y me gustaría más bien compartirles algunos tips. La habíamos escuchado del propio pastor Frank y de Bianca, ellos nos compartieron sus tips también para una relación con el Padre, y yo voy a compartir de mi experiencia personal, de lo que yo he vivido, de lo que yo he experimentado en la intimidad con el Señor. Si ustedes quieren, pueden apuntarlos ahí, incluso ahí en los comentarios pueden anotarlos para que lo queden ahí grabados y puedan ayudar a otros hermanos. Entonces, un tip para la intimidad regular y constante con el Señor. ¿Por qué? Porque todos fallamos. Puede que hoy logremos estar en intimidad con el Señor y mañana no. Pero la idea es ser regular y ser constante. Y el primero, son 5 puntos. El primero es un altar. El número 1, un altar. Y anoten ahí lo siguiente también, si ustedes están apuntando. Entonces, un altar significa un lugar específico, en una hora específica y con un compromiso. Voy a repetirlo. Un lugar con una hora específica y un compromiso tuyo con el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que en nuestra casa, con nuestras esposas, de nuestros hijos, a veces en ese trajín diario se nos hace difícil tener esa comunión con el Señor, estamos de acuerdo con eso. Pero para eso, usted va a escoger un horario. Digamos que usted escoja en la madrugada a las 4 de la mañana, por ejemplo, ya en este momento su esposa está dormida, tus hijos están dormidos, y usted se levanta a esa hora para ir a una cita con el Padre. Exactamente lo mismo, como cuando usted se levanta temprano para entrar a las 7 a trabajar o a estudiar, exactamente lo mismo con el Padre. Pero para eso requiere un compromiso, que usted diga realmente, ok, mañana empiezo a las 4 y mañana me voy a comprometer. Porque si usted no aprende a ser una persona comprometida, se le van a pasar los días. Y Dios después a la larga nos va a sorprender, ya sea que nos lleve a su presencia o que Él venga en su segunda venida. Entonces, un altar es un lugar específico y una hora específica con un compromiso. Ahora, si usted puede hacerlo una noche también, si usted cree que es un momento adecuado, está perfecto. Como este servidor, yo prefiero hacer mis devocionales en la noche. Voy a acostar a mi hija y voy a acostar a mi esposa también. Y después me voy a la cita con el Padre. De manera que eso me ha funcionado. Repito,
son experiencias mías que a la larga usted también le puede servir. El segundo punto, ojo que el primero fue el número 1, un altar. El número 2, para que usted se acuerde bien fácil, la regla de los 2 días, ¿verdad? Número 2, 2 días. ¿Qué quiere decir la regla de los 2 días? Sencillo. Si usted comienza, por ejemplo, mañana, y usted dice, ok, ya escogí a las 4 de la madrugada. Mi altar va a ser allí en la sala. Y ya tengo el compromiso. Ahora sí, voy a procurar de hacerlo de una manera regular. Y manera que viene el lunes, viene martes, viene miércoles, llega jueves, y ya no pudiste levantarse a las 4. Se le fue el tiempo, se le fue el día, y entonces ya pasó en blanco, ¿verdad? Entonces viene el viernes, y ahí se tiene que hacer la lucha. Fallarse un día, y tratar de que el viernes volver a estar allí. La tónica es no fallar 2 días, porque según los estudios, según los expertos, cuando usted falla más de 2 días, ya el tercer día cuesta muchísimo volver a comprometerse, o sea, asumir ese compromiso. Igual sucede para todo, para los estudios, para los ejercicios, para la rutina de comidas. Hay algunos que siguen un régimen dietético, ¿verdad? 5 días a la semana y se da la libertad 2 días de comer fuera de ese régimen. Pero hay otros que lo hacen al revés, 2 días de dieta y 5 días comiendo lo que sea. Entonces ahí no funciona. Entonces, la regla de los 2 días consiste en esto, no fallar más de 2 días. Esa es la cuestión. Punto número 3, relax. O sea, relájese su mente. O sea, que aquellas distracciones del día anterior o del trajín diario, ¿verdad? Si usted lo hace en la noche, que no te distraiga de esa comunión con el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, voy a tomar por ejemplo a Pastor Frank, que Frank escogió a las 10 de la noche, ir a la intimidad con el Señor, y Fran dice, Padre, en el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias por todo este maravilloso día, por este momento tan precioso, por todo lo que tú nos trajiste, Señor. Gracias por el dinero que nos diste, Señor, para todas las cosas. Uy, ¿ya apagué la luz o no apagué la luz? No, yo creo que ya apagué la luz. No, porque si no apago la luz, mañana me lo cortan. Y entonces ya tu mente se distrajo. Otro ejemplo, puede ser, por ejemplo, ahí Peguita, tal vez usted por ahí no la ha visto, pero supongamos que Pega está en este momento de oración, ahí igual en la noche, y que Padre, en el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias, Señor, por los jóvenes, gracias por Fran, por Bianca, por Iván, gracias por esto, por esta, por aquella, gracias por Silvia. Uy, qué buena está Silvia, por cierto, está pero bien guapa Silvia. Y se fue en Silvia, y ya la mente se fue por allá, y Dios ahí esperándose. Entonces, no tiene la mente relajada. Eso lo que quiero decir es, tome unos minutos para relajarse, silencio, ahí usted está con los ojos cerrados y espere que la mente se despeje, y ya no piense en las cosas que sucedieron el día, porque si no después se va a desconcentrar. Eso como que yo llame por teléfono al pastor Frank, que Frank, yo sé que usted está muy ocupado, yo necesito ayuda para esto y lo otro, y mi amor, ¿usted cree que me puede revisar ahí las copias ahí? No, perdón, Frank, sí, es que estaba hablando con mi esposo. Sí, pero aquella otra, no, la otra. Y el pastor ahí en la otra línea esperándome. O sea, sería una falta de respeto hacia Frank, porque Frank es una persona muy ocupada y con su tiempo también, entonces no le estoy correspondiendo como debe. Entonces, relájese totalmente. Número 4. Ya vamos a concluir casi. El número 4, tengo una anécdota buenísima. Pero el punto es, no intente orar. Entrene para orar. Repito, no intente orar. Entrene. La anécdota que voy a contarles es la siguiente. Estaba yo en educación física y estaba creo que en el 9º año, creo, y mire, un abajón ahí. Se metió un abajón ahí la transmisión. Bueno, resulta que estaba en educación física. Bueno, es el típico profesor que lo pone a uno así, en condición física. Mientras nosotros veíamos otros grupos jugando fútbol, jugando basquetbol, jugando voleibol, nuestro profesor no era así, nuestro profesor era condición física. Necesitamos que hagamos un sprint en menos de 10 segundos, necesitamos correr alrededor de la plaza en las 5 vueltas, tenemos que cumplir tanto de tiempo, y entonces nosotros terminamos, llegamos a la siguiente lección
y nos tiramos en la mesa. Bueno, ese tipo de profesor así de rígido. Resulta que tenía un compañero que era fumador, imagínate, a los 15 años, 16 años y ya estaba fumando. Y como era de esperar, tenía una pésima condición física, producto del tabaco. De manera que a la primera vuelta, que teníamos que correr de la plaza, unas 5 vueltas, a la primera vuelta ya estaba totalmente hundido. Se desplomó en el piso, y le dio cólicos y empezó a soltar un chorro de sudor, ¿verdad? Se estaba descomponiendo literalmente. Entonces el profesor llegó y se le puso encima. Imagínese a él acostado, y el profesor viene y se le para así en medio, ¿verdad? De él, y lo mira a los ojos y le dice lo siguiente: Jimmy, me acuerdo que se llama Jimmy, así que si Jimmy me estás viendo, perdón por revelar el nombre, ¿verdad? Entonces le dicen: Jimmy, estás fumando, ¿verdad? Y él dice: sí, profe. Bueno, lo primero que tiene que hacer es dejar el cigarro. Y segundo es entrenar, porque lo que hiciste hoy fue intentar cumplir con el tiempo, pero no entrenaste para cumplir con el tiempo. Y todos nosotros, me acuerdo que yo estaba a la parte del profesor y me quedó grabado eso. O sea, entrene para orar, no lo intente. Aquella persona que lo intente al primero, segundo y hasta el tercer fracaso y no lo vuelve a hacer más. El que entrena es: ok, fallé, logré hacerlo 2 minutos, pero fallé, mañana voy a intentar 5 minutos. Y ojo que no estoy hablando que la cantidad es de efectividad, no, es la calidad, eso es lo importante. Pero si usted entrena para orar, va a ser un experto en oración. Me acuerdo mucho que Pega decía ese ejemplo, que él cuando estaba empezando y estaba aprendiendo a orar, él oraba por todo, o sea, por todo absolutamente, hasta por la servilleta que estaba ahí a la par, por el abanico, oraba por el altar, oraba por todo absolutamente. Y él decía que cuando terminaba de orar, todo estaba funcionando de maravilla, el abanico todavía estaba en su lugar y todas las cuestiones. Pero él estaba practicando. Y ahí Pega me lo va a confirmar más adelante, algún día que él cuente en sus propias palabras anécdotas. Y le voy a dar este ejemplo. Si usted no sabe cómo orar, pues le invito a que se una con nosotros todos los lunes, los jueves y los sábados a las 5 de la mañana a la oración. Tal vez Fran no lo vaya a poner porque usualmente es el que dirige las oraciones, tal vez no lo va a poner a orar, pero usted va a escuchar a otras personas orando. Y usted dice: mira, si yo no sabía que se podía orar así o que se podía hacer así, entonces voy a ponerlo en práctica a ver qué me resulta con mis propias palabras. Entonces, ya lo saben, ¿verdad? Que todos esos días a las 5 de la mañana, apúntense con nosotros al momento de oración. Y punto número 5 y final es: alabe al Señor, adore al Señor. Si usted no sabe qué decir, no sabe cómo orar, pues simplemente adore al Señor. Hágalo a capela, sin música, porque después va a pasar lo mismo que en el punto número 3, que se va a distraer, se va a exaltar el alma, ¿verdad? Por una canción muy alegre y todo eso. Hágalo a capela. Dedíquele usted un cántico de corazón al Señor. El pastor Sáenz decía hace unas semanas atrás que él presentó un video donde él cantó, ¿verdad? Y según él, ¿verdad? No me consta, pero según él dice que canta malísimo. Como le digo, no me consta porque a mí me pareció muy lindo. Pero este servidor, si usted le pregunta a mi esposa o a mi hija, si yo canto pésimo. Además, yo canto tan pésimo, pero tan pésimo, que la canción en lesco que hice salió totalmente desafinado. Así se lo digo. Pero, por ahí me escucha mi hija riendo. Ya voy por otra vez, mi amor. Pero, te voy a poner con este ejemplo. Resulta que mi hija hace un año más o menos hizo este pequeño dibujo. Voy a ponerlo ahí para ver si se aprecia bien. Voy a cambiar de mano ahí. Ahí se aprecia bien, ¿ves? Según ella, ¿verdad? Este que está aquí al centro soy yo. Y el que está aquí es ella. Y después, el de este lado acá es mi esposa. Entonces, bueno, ustedes dirán, pues por ser una niña de 10 años, se va a ser muy condescendiente con ella, va a decir que es muy lindo y que hermoso dibujo para una niña de 10 años, bueno, 9 años cuando dibujó esto, pero si lo ponemos en manos de un experto, ¿verdad?, de un artista,
y va a decir que está muy fuera de lugar, que es un dibujo feo, que es un dibujo muy fuera de lugar, cosas así. Pero para este servidor, o sea, para mí, como papá, me enternece, o sea, me llena de ternura, me conmueve y me llena mucho de alegría ver que ella me hizo un dibujo de mí, de la madre también y de ella misma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Puede que mi adoración al Señor suene horrible para algunas personas. Gracias a Dios no lo hago para las personas, lo hago para Dios. Pero para Dios es exactamente como en este dibujo. Lo que para otros puede ser un dibujo feo o horrible, para Dios mi canto, mi adoración es algo lindísimo, es algo hermoso, es algo que como que ya quiere abrazarte. Resulta que en las pocas semanas de clases, y ya para concluir, llevaba, como es mi costumbre, a mi hija a la escuela y siempre la dejaba a la pura puerta del aula. Y así fueron los primeros 3 años, y en este año que está en cuarto, no era la excepción. Yo llevaba a mi hija hasta la puerta del aula. Y me sorprendió un día que estábamos en la pura entrada de la escuela y mi hija se vuelve a mí, me dice, papi, déjeme aquí. Claro, yo sentí aquello en mi corazón como una puñalada, ¿verdad? Y dice, ¿estás segura, mi amor? Pues yo siempre la dejo a la puerta del aula. No, mi amor, déjeme aquí. Y claro, ya uno va pensando que la chiquita va creciendo, tiene tal vez alguna vergüencilla de que la vea con el papá o cuestiones así. Y claro, a mí no me dejó de sorprenderme y de dolerme. Pero aún así, cuando yo me regresaba, yo decía, ¿cuánto deseara yo unos minutos más con ella en ese momento? ¿Cuánto deseara yo poder abrazarle, o sea, abrazarla otra vez antes de irme, de regresarme para la casa? ¿Cuánto deseara disfrutar unos momentos? Y a veces nosotros somos así, lamentablemente. Nosotros estamos de pronto conmovidos con el Señor y queremos que nos abrace y que nos quedemos con Él, y de pronto nos volvemos al Padre y le decimos, ¿sabes qué, Padre? Déjenme aquí, yo sigo solo aquí. Y no tienen idea ustedes de cuánto desea el Señor, el Padre, de tener 5 minutos más contigo, de tener un momento más para abrazarte otra vez antes de que usted siga con la rutina cotidiana. De cuánto desea el Padre decirte te amo, jugar con tus cabellos, de acariciarte, de sentarlo en sus regazos, de decirle cosas bonitas, aquello que a veces nosotros llegamos y decimos, pero vean el día que yo tuve, y uno siente como que él le dice, quédate conmigo, déjame abrazarte, déjame acariciarte, déjame decirte cosas lindas, cosas maravillosas. Así que estos 5 puntos que quería dejar, o sea, aún hay tiempo, mis amados hermanos, aún hay tiempo para buscar al Señor, busquémosle a Él. Y en estos 5 puntos de mi experiencia, nada más repito rápido, un altar, la regla de los 2 días, relaje tu mente, no intente orar, no entrene y alabe al Señor cuando no tengas nada absolutamente que decir al Señor. Y va a ver cómo tu vida va a cambiar. Tal vez no lo va a hacer de un día para otro, que no va a suceder la otra semana, pero créame que Dios en tarde o temprano te va a manifestar de una manera muy especial. No digo que vaya a manifestarse de pronto, pero Dios va a empezar a visitarte de la manera que usted no se imagina. Y mis amados, esta es la enseñanza que Dios quería que le transmitiera a todos ustedes, que considero que viene de parte del Señor. Ojalá que esta palabra no quede solamente en el video, sino también en sus corazones, para que lo pongan en práctica. Busquemos a Dios mientras aún hay tiempo, mientras todavía se pueda ser hallado, mientras Dios todavía se deje encontrar. Llegará el momento en que ya no haya posibilidad, y yo no quiero que nadie te quede atrás y que Dios te diga, pero si a ti yo no te conozco, sino todo lo contrario, que Él te diga, te conozco, claro, estuve contigo en los momentos difíciles y los momentos de victoria también, pero lo más especial que recuerdo de ti es que en las buenas y en las malas siempre estuviste en la presencia conmigo. Mis amados hermanos, gracias por sus momentos, ¿verdad? Por prestarme sus 5 sentidos, y bueno, le regreso con el pastor Fran para que él ya haga el cierre. Y bueno,
de parte de mi esposa y de mi hija, que quiere nada más despedirse. Muchísimas gracias por su momento, y Fran, que tienen los controles en este momento. Muchísimas gracias.